Ya. Hola, muy buenas tardes. Queríamos agradecer a Sename y a todos sus equipos la estupenda jornada que tuvimos el viernes y como ahora queremos transmitir esto a las residencias y poder partir por una primera tarea que es desarrollar un plan de intervención. Entonces hemos preparado esto que es una pequeña síntesis y que se podría llamar 7 pasos para hacer un plan de intervención. Nosotros somos el equipo del LIP de la Chile y de la Universidad Católica y de la UDP y estamos trabajando junto con el Sename para hacer un plan para poder desarrollar, en este caso, ajustar el desarrollo de lo que nosotros estamos entendiendo por lo que se requiere para las nuevas residencias familiares de Sename. El plan es construir un sistema preferencial y transitorio que probabilice la interrupción del daño y la generación de un circuito de oportunidades para los niños y niñas y adolescentes de la residencia Sename. Entonces, ¿cómo se construye esto? ¿Cómo se interrumpe el daño y cómo se genera un circuito de oportunidades? Es el foco de lo que queremos trabajar. En este caso, cada uno está en una residencia, cada uno está en un lugar y una función distinta. Y a veces la parcialidad de unos y otros no nos deja ver el elefante. Y por eso, de algún modo, tenemos que trabajar en equipo para poder desarrollar el mejor plan de intervención posible. ¿Qué estamos haciendo? Desarrollando un modelo de monitoreo y la idea es que para innovar hay que observar fallas. Las fallas no son defectos en este caso, sino que las fallas son un motor desde el cual, si nosotros las ajustamos, podemos mejorar. Por eso, la falla es el material básico con el que nosotros queremos trabajar. Y en este caso queremos, hay una línea de generar un modelo de innovación que enfrente un cierto desajuste organizacional y para eso estamos hablando de construir vías rápidas que permitan agilizar la función y que por lo tanto las residencias puedan tener tanto apoyos para la gestión de soporte como para la gestión técnica. Y proponer desde el modelo que ha desarrollado Sename de las nuevas residencias, desde un enfoque de derecho, suplir desajustes en las estructuras, en los instrumentos, en los niveles de coordinación y en la función pedagógica de las residencias. En la gestión, queremos poner el foco en una dirección que asuma la gestión técnica en forma prioritaria y que por lo tanto se aligeren los procesos de gestión administrativa. Queremos modificar el funcionamiento de las duplas psicosociales para no fragmentar y una dupla trabajar con el niño y otra dupla trabajar con la familia. Voy a ahondar en esto un poquito más en el slide siguiente para mostrar cómo esto surgió desde los primeros diagnósticos sociales a comienzos del siglo XX con la Mary Richmond, que era no fragmentar lo social, lo comunitario, de lo familiar y de lo individual. Y queremos también incorporar a este plan de intervención la gestión de tutores y monitores, pero en función de actividades específicas al interior de un plan de intervención. Por lo tanto, que ellos puedan aportar desde su visión y desde la función que cumplen, cómo poder decir si el plan avanza, se estanca, retrocede, etc. Y también diferenciar y articular al mismo tiempo los niveles de gestión de soporte y los niveles de gestión técnica. Para eso vamos a reducir y ajustar los instrumentos. Esto significa que queremos tener instrumentos prioritarios y el eje, la estructura vertebral para poder interrumpir el daño y generar oportunidades es ajustar los planes de intervención. Y por eso
queremos partir. No solo para que los planes de intervención sean sencillos, directos, osados, provocadores, que den cuenta de la trayectoria y generen el mejor circuito de oportunidades que podamos conseguir, sino porque si partimos por ahí, al ajustar los planes de intervención, mejoramos las carpetas para observar trayectorias, generamos una tipología de niveles de complejidad. La complejidad es la complejidad de la gestión del plan de intervención, no es la complejidad de los niños o niñas o adolescentes del programa. Y queremos ajustar los sistemas de reporte y también ajustar el contenido del plan de la gestión anual de la residencia. Pero entonces, todas estas cosas parten por construir con estas nuevas formas un plan de intervención individual que no solo responda a este objetivo de interrumpir el daño y generar oportunidades, sino que tenga un formato sencillo, que pueda ser en su resumen estratégico respondido en un sistema Word, para que pueda ser digitalizado, que terminemos con los archivos y las cosas en papel con distintos formatos, y que por lo tanto, usando esto, podamos mejorar los niveles de coordinación, que el plan nos informe qué necesidades y requerimientos de coordinación nos propone ese plan a nivel local, regional y nacional, observar las condiciones de los territorios y poder ver si hay externalidades positivas o negativas para poder ajustarlas al plan. Y desde este plan especialmente desarrollar, potenciar mucho más la función pedagógica de las residencias. Entonces, en este caso, yo decía que el funcionamiento de las duplas, no fragmentadas, sino un o una trabajadora social, un o una psicóloga, junto con la dirección de la residencia, volver acá a 1917 y entender que todo caso social tiene por detrás un diagnóstico social y que por lo tanto estas cosas tienen que estar unidas, articuladas, pensadas a la vez. Esto no era posible de hacer en los CREAS porque el número de casos en los que una dupla tendría que trabajar sería extraordinariamente alto. Uno no podría trabajar de esta manera si a cada dupla le correspondiera 40 o 50 casos. Pero sí se puede si son 10 o menos casos los que tenemos que trabajar. Entonces, la idea es, en este caso, volver a la idea de qué es lo que es un caso social y por lo tanto trabajarlo también en función de su diagnóstico social. Entonces, nosotros, como resultado de este proceso, vamos a tener imágenes. Una imagen sistémica, que esto va a estar asociado al plan anual de la residencia. En qué cosas la residencia ha mejorado, en qué cosas la residencia ha quedado exactamente igual en el umbral, en qué cosas ha retrocedido. Y también, si esta es la imagen más genérica, esta es la imagen nuclear. Esta es la imagen de un plan de intervención donde hay avances y retrocesos, pero hay un flujograma, hay un proceso donde desde el inicio se piensa cuál es el mejor resultado final que como residencia yo le puedo ofrecer a ese niño, niña o adolescente. Entonces, para eso nosotros podemos armar tipologías de complejidad de la gestión del plan de intervención. ¿Esto qué quiere decir? Que la combinación de factores, niños, niñas o adolescentes que han sido, por ejemplo, largamente institucionalizados, que tienen grandes brechas educacionales, que tienen problemas crónicos de salud o de salud mental, indudablemente gestionar ese caso no solo hoy día es difícil, sino que esa línea de base
es el resultado de una falla sistemática de los sistemas de protección. Y por lo tanto, no es una característica de ese niño o niña. Es el resultado de un proceso donde lamentablemente los planes de intervención no han sido hechos para observar trayectorias. Entonces, generar en este caso señales de alerta y señales de efectividad va a depender del tipo de complejidad de gestión que uno tenga que tener por delante. Saber si esa oportunidad está presente en la comuna o a nivel regional o a nivel nacional, o es un caso para el cual tenemos que pensar todos juntos una solución. Entonces, muy claramente, las tipologías de complejidad son tipologías de gestión, que nosotros se las debemos a los niños y su familia. ¿Por qué? Porque han sido puntos ciegos no observados por el sistema. Porque niños y niñas que han estado institucionalizados por 8 o 10 años o más, que hoy día tienen brecha educacional, es porque eso no fue observado. Niños y niñas que hoy día tienen problemas crónicos de salud mental, es porque eso no solo no fue observado, sino que tampoco fue interrumpido y no se generaron oportunidades acordes. Entonces, las tipologías de complejidad de la gestión son una forma de saldar cuenta y de decir, hoy día los niños están primero. Por eso, en este caso, nosotros queremos pensarlo de esta manera. ¿Cómo ofrecer a cada niño, niña o adolescente las mejores condiciones de calidad de la oferta? No pueden ser planes estándares, no pueden ser planes homogéneos, tienen que ser planes personalizados. Y para esa personalización tenemos que pensar cuál es el nivel de complejidad de gestión que nosotros tenemos que asumir para lograr efectividad. La efectividad no es del 100%. La efectividad es un umbral mínimo que nos permita hacer avanzar este barco y llevarlo a un circuito de oportunidades. Porque entonces, si conseguimos hacer eso, estamos hablando de inversión social y no de gasto social. Por lo tanto, eso también, por ejemplo, tiene que ver con los territorios. ¿Por qué? Porque niveles de complejidad de la gestión, y este es el ejemplo que quería darles, puede significar una tipología territorial A. ¿Qué quiere decir una tipología territorial A? Donde la solución esté en el entorno cercano a la residencia. Pero puede haber una tipología B, donde no esté por distribución geográfica, porque en esa zona no hayan especialistas, porque lo que se necesita en términos educacionales no está disponible en la comuna, que tengamos que acudir a la región. Y entonces necesitamos una vía de coordinación rápida y saber que esta es una tipología B para hacer operativo y rápido y ligero esta gestión a nivel de la región. Pero puede haber casos en que la gestión de la complejidad sea mayor y no esté cubierto ni a nivel de la comuna ni a nivel de la región. Y entonces tenemos que activar nuestro circuito nacional. Ahora, déjenme decirles que estos puntos ciegos de los sistemas han sido tan permanentes por tantas décadas en la historia de nuestro país que podemos encontrar una tipología B, es decir, una tipología donde el daño se lo haya producido la propia intervención. Y por lo tanto, no es fácil encontrar ni soluciones ni en la comuna, ni en la región, ni en lo nacional. Tenemos que atrevernos a pensar una categoría de la máxima complejidad. ¿Por qué? Porque todo esto tenemos que ser capaces de atenderlo y hacer planes de intervención en las residencias. Las residencias no se pueden convertir solamente en instancias de derivación. Las residencias, si esto fuera el Game of Thrones, son la última frontera del norte.
son la muralla que contiene las posibilidades de daño y de oportunidad para cada uno de estos niños. Entonces, incluso en la complejidad extrema, en el límite de lo extremo, la residencia tiene que ser capaz de generar un plan de interrupción de daño y de circuito de oportunidades y gestionarlo en términos de coordinaciones funcionales al nivel de calidad que eso se requiere. Muy bien. Si vamos hasta aquí, entonces, ¿cómo se construye un plan de intervención individual que tenga estos requisitos? Y esto es muy sencillamente en 7 pasos. Vamos al primer paso. Hacer un resumen de identificación. Ciertamente esto se acopla con la carpeta que ahora está en un registro de Excel para que pueda ser digitalizada, pero estos son, como ustedes ven, datos mínimos. Nos interesa especialmente algunos, como por ejemplo el domicilio del origen del niño, la fecha y el lugar de nacimiento. ¿Por qué? Porque eso marca el inicio de una trayectoria. Y es desde ahí hasta que nosotros lo recibimos que ese niño, niña, adolescente ha generado una trayectoria. Entonces, lo primero es identificarlo brevemente, pero que quede una identificación clara. Vamos a la siguiente. El segundo paso es hacer un análisis de la trayectoria. Apoyándose en la carpeta de antecedentes, generar y teniendo claridad que los antecedentes son históricos, es decir, anteriores al ingreso del niño o niña al programa de la residencia. ¿Qué antecedentes queremos fijarnos? Antecedentes familiares, nivel educacional, laboral, características del domicilio, antecedentes relevantes de los miembros de la familia o de los adultos significativos hoy día que hagan sentido para el plan individual y que puedan ser un tipo de historial breve, pero no solo en términos de familia, sino también en términos de antecedentes intersectoriales, de escolaridad, del nivel de curso, la fluidez del cursado, el lugar y el nombre de las escuelas, las notas, los reportes escolares, los intereses detectados, el nivel de lectoescritura alcanzado, ejemplos de ese tipo de cosas. La salud, las enfermedades más importantes, los lugares de atención, los medicamentos frecuentes. En esto es muy importante. Tenemos niños y niñas medicados crónicamente, no con medicamentos de última generación, sino con medicamentos que traen muchos problemas secundarios. Tenemos problemas de salud física y problemas de salud mental. En este sentido, tal vez la gran modificación es que muchas veces a los antecedentes familiares nosotros los llamamos antecedentes de vulneración y a los antecedentes intersectoriales los llamamos de protección. Lo que nosotros hemos encontrado en el diagnóstico es que ambos pueden vulnerar derechos. No solamente el ámbito estrictamente de la familia, sino que en ambos hay señales de alerta y también potenciales signos de efectividad. Entonces, antecedentes familiares, antecedentes intersectoriales, pero también redes comunitarias, participación en agrupaciones territoriales diversas, intereses, otros antecedentes que ustedes quieran poner y antecedentes de programas anteriores de intervención social. ¿Por qué? Porque es distinto un niño o niña que venga por primera vez a una residencia y sea su primera experiencia de institucionalización. Pero es distinto si alguien lleva 2 años, 3 años, más de 5 años. Entonces, nosotros tenemos que tener antecedentes muy precisos, no solo de cuánto tiempo estuvo en qué programa, sino en qué consistió el programa, por qué ese programa no interrumpió el daño, por qué todos sabemos que el daño no se interrumpió, porque si el daño se hubiera interrumpido, ese niño o niña no estaría aquí hoy día con nosotros. Por lo tanto, estos son antecedentes anteriores y este rubro de antecedentes, el objetivo que tiene es describirlos, no empezar
hacer un contrafactual de por qué sucedió esto. O si hubiera sucedido esto otro en vez de esto, estaríamos en otras condiciones. ¿Por qué? Eso, la verdad, nos desvía del objetivo principal, porque la idea es tomar esto como una línea de base. Es decir, ciertamente aquí hubieron fallas, errores gravísimos, sistemas de daño. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros hoy día? Observar ese daño, observar esa trayectoria de falla y construir desde ella una línea de base adecuada. Nosotros no podemos volver hacia atrás, pero sí podemos considerar lo que no fue cumplido en el pasado, que sigue ahí como expectativa pendiente o como agravamiento de la complejidad del caso, y por lo tanto nosotros tenemos que considerar esto como una línea de base. Déjenme remarcar un segundo más la importancia de esto. Sin esto, nosotros no tenemos cómo hacer un plan de intervención ajustado. ¿Por qué? Porque los planes se hacen desde un nivel de base que ha llegado hasta nosotros. Puede que nosotros no hayamos tenido injerencia en la dimensión jurídica de lo bien o lo mal que se hizo. El punto es que con toda esta historia nos ha llegado el niño, la niña o el adolescente. Y ahí es donde nosotros tenemos que dejar un espacio de aire para poner otros antecedentes que sean relevantes para el plan de intervención. Que puede ser desde que ese chiquillo o chiquilla sea migrante, o puede ser otro antecedente que sea altamente significativo y que tenga una marca a propósito de la trayectoria y de los antecedentes anteriores. Eso entonces es el paso 2, y si tú sigues, por favor, César. Y esto entonces se coloca en una formulación simple donde están los antecedentes y aquí está la descripción del caso. La descripción sintética en términos de evidencias, no el por qué pasó, no necesariamente todo el flujo de etapa, sino cuáles son los antecedentes más importantes que yo tengo que observar para poder interrumpir el daño y generar oportunidades. ¿Por qué digo que esto es sintético? Porque indudablemente en la carpeta del expediente del niño va a estar esto con todo detalle. Sin embargo, el plan de intervención no es una réplica de la carpeta, es una forma de análisis de los antecedentes que están en la carpeta. Y por lo tanto aquí se describe priorizando, seleccionando, haciendo una narración inteligente de qué cosas tengo yo que observar como elementos que constituyen una línea de base para pensar el presente y el futuro. Paso 3. En esa observación es muy importante poder narrar el circuito de fallas y o efectividad sistémica, en este caso de la trayectoria institucional en programas. ¿Cómo ha sido el tiempo de permanencia, sus traslados, los informes realizados, la evaluación, los reportes? ¿Cómo ingresan los programas anteriores y en qué condiciones salen? ¿Cuál es el nivel de coordinación, descoordinación, nivel de pertinencia y calidad de esas ofertas? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer lo mejor para el niño, tenemos que ir y observar y autoobservarnos las fallas de los sistemas. Lo mismo que en la trayectoria institucional, en la trayectoria intersectorial. Y por lo tanto, aquí queremos medir el retraso, la deserción, las notas, las conductas destacables o reprobables, los intereses y habilidades del niño. Si uno no conoce sus intereses y habilidades, es imposible que él sea protagonista de su propio plan de intervención. Como decíamos, en la salud, las enfermedades, los sistemas de tratamiento, la duración de los tratamientos, los resultados específicos de ellos, en la salud, en este caso del paciente, las fallas y efectividad de las atenciones de salud, la mejoría o empeoramiento de las condiciones de salud mental y física, los niveles jurídicos de acción,
la existencia de litigios, las presentaciones al tribunal, etc. ¿Me entiendes? Esto narrado en forma breve, seleccionado y priorizado en términos de que de todo esto hay que tomar en cuenta como las 3 o 4 grandes trayectorias de fallas sistémicas que van a acompañar este plan de intervención. Lo mismo la trayectoria familiar, los motivos de ingreso a los programas derivados, las vulneraciones ocasionadas al interior de la familia, el tipo de trabajo realizado con la familia del niño, niña o adolescente desde los programas, los tipos y pertinencia de las medidas aceptadas, la variación y las fortalezas familiares con las que hoy día se cuentan y nuevamente otros antecedentes. Uno describe eso en forma sintética y eso es el paso 3. El paso 4, ya con los antecedentes históricos, con la descripción del circuito de fallas sistémicas, uno desde ahí no mira el día a día de lo que viene, sino que el ejercicio del paso 4 es imaginarse el horizonte. ¿Cuáles son las mejores condiciones que yo puedo ofrecer cuando este niño, niña o adolescente salga de la residencia? Es decir, tenemos que pensar extraordinariamente bien las condiciones del egreso. Que el egreso no sea por cumplir años, que el egreso no sea por tiempo, que el egreso no sea simplemente por edad, que el egreso no signifique solamente pasar de la puerta para afuera y quedar sin medicamentos, sin oportunidades educacionales, sin un sistema de vivienda, sin una probabilización de oportunidad específica pensada desde la residencia para ese niño, niña o adolescente. Entonces, en este caso, congruente con lo anterior, ¿qué tipo de oportunidad educacional, de salud, de nivel jurídico de acción, de redes comunitarias u otras oportunidades? ¿Qué oportunidad familiar? Dependiendo de la gestión del caso, puede ser o no una reunificación familiar, una familia acogida, un trabajo con un adulto significativo dentro o fuera del sistema familiar y otras oportunidades de fortalecimiento autónomo. Nosotros no podemos forzar la heterogeneidad de los casos a un puro tipo de solución, porque entonces, en vez de estar generando oportunidades, estamos haciendo un daño, estamos reiterando un daño, estamos interrumpiendo un proceso que para avanzar necesita ser pensado y procesado en la variedad de sus alternativas. Por lo tanto, ¿cuáles son las oportunidades del actual programa? No solo intersectoriales o familiares, sino que aquí viene toda la importancia de la función pedagógica de la residencia, de cómo yo puedo generar habilidades blandas, trabajo en áreas específicos de interés, generación de un proceso de fortalecimiento para la autonomía, las oportunidades para el desarrollo de una vida autónoma, no son cosas de hacer así y generarlas, sino que eso tiene que ver con hábitos, tiene que ver con un desarrollo de cultura. Los niños y niñas tienen que no solo aprender lectoescritura, sino amar la lectura. Y eso se logra también con imágenes, con ciclos adecuados de cine, con formas de expansión cultural. Las residencias tienen que repensar absolutamente el ingreso de estos niños a los sistemas digitales, porque si no, lo estamos descompensando de todo el resto de los jóvenes y niños del país. Hoy día el conocimiento es introducirlos, no dejarlos en la idea de la brecha digital. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo aprovechar mejor los equipamientos que ya tenemos, la infraestructura que ya tenemos? ¿Cómo dotar eso de tecnología? ¿Cómo pensar las actividades, en este caso del día, también en forma diferenciada y personalizada de acuerdo a los intereses? ¿Cómo aprovechar el entorno de la residencia? Los patios de la residencia, los jardines de la residencia, para pensar en cultivos, en huertos, en sistemas deportivos, en formas que a la vez hagan que los niños salgan y vayan a otras oportunidades,
pero que también la función pedagógica de las residencias se traduzca en planes originales, interesantes, personalizados, de muy buen nivel, que desarrollen la reflexión, que desarrollen los espacios de cultura para estos niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, ¿qué otras oportunidades son relevantes? Y aquí uno describe en líneas gruesas, estas no son 84 oportunidades. Esto es, conocer los intereses del niño, conocer su línea de base, conocer la tipología de la complejidad de la gestión de lo que estamos hablando y proponer oportunidades, las más osadas, las más provocadoras, las más razonables y factibles que poder lograr. Eso es lo que se describe acá. Estas no son las actividades cotidianas, no es el plan semanal de la residencia. Esto es a dónde yo puedo llevar a este niño o niña o adolescente. En 3 escenarios. ¿Cuál es el escenario de lo mejor? ¿Cuál es el escenario de lo mínimo que yo tengo que garantizar como programa? ¿Y cuáles serían las señales de alerta si yo no lo logro? Eso tiene que estar descrito el primer día, para que pueda ser también dialogado con ese niño o niña, donde él pueda sentirse protagonista de su propio plan de intervención. Si ellos no saben qué es lo mejor que les puede pasar, qué es lo mínimo que el programa les puede garantizar, difícilmente se van a apropiar de ese plan de intervención y a desarrollar protagónicamente sus intereses, sus habilidades, sus competencias. Entonces, este paso 4 es una cuestión fundamental a pensar. Pasemos al siguiente. En el paso 5, si yo tengo todo lo anterior, entonces yo digo, tengo una línea de base, tengo las fallas sistémicas construidas y tengo las oportunidades que yo quiero generar. ¿Cuán fácil o cuán difícil es hacer eso para la gestión de una residencia? Eso es la tipología. Pueden haber, en este caso, formas más sencillas de lograr, formas medianas de lograr, formas de alta complejidad y formas de complejidad extrema. Nosotros tenemos que responder a todos los casos. Nosotros tenemos que trabajar tanto en una gestión mediana como en una gestión alta, como una gestión de extrema complejidad, porque para eso estamos en la residencia. Entonces, en este caso, ¿qué se tiene que considerar para poder dirimir el nivel de complejidad de la gestión? Bueno, aquí hay un resumen de indicadores que están sacados de los pasos anteriores y por lo tanto tiene que ver con los resultados de la interpretación de la carpeta y del plan de intervención que ya están tomados antes, de los antecedentes familiares, de las causales de ingreso, de los antecedentes intersectoriales de salud física y salud mental, de los antecedentes intersectoriales de educación, de los avances o del tipo de legitimación en términos jurídicos, de la trayectoria de inserción o traslado en sistemas institucionales, de cuál es la edad del niño, de cuánto le queda estar en la residencia, de cómo, si necesitamos más tiempo, tenemos que concebir un circuito de oportunidades en términos educacionales para poder gestar un mayor proceso de desarrollo, de cuáles son los intereses de ese niño y de otros factores que en este caso sean específicos, personales, pero de alto impacto. Haciendo el resumen, uno podría decir, todo esto en algunos niveles puede ser un resultado, en otro resultado, en otro resultado, si se suman, porque ustedes tienen un documento donde están las rúbricas de esto. Cada uno de estos pasos tiene una rúbrica y tiene un tipo de puntaje. Por lo tanto, si ustedes van sumando esos puntajes, les va dando un resultado en términos de niveles de complejidad de la gestión. Si ustedes suman todos y dividen por el promedio, entonces les va a arrojar un nivel de tipología del caso. Y por lo tanto, les pedimos, por favor, para finalizar, que ustedes hagan un pequeño resumen
de la justificación, en este caso tipológica. Con eso hecho, pasamos al siguiente paso, que tiene que ver con, entonces, un flujograma de amplio espectro. Tenemos la línea de base y tenemos este circuito de oportunidades de mediano plazo. Y entonces tenemos que decir, ¿cómo interrumpo el daño? ¿Qué generación de circuito de oportunidades tengo? Desde una perspectiva de derecho que probabilice una vida autónoma. Una vida autónoma uno la tiene que lograr, sea cual sea el nivel de inserción familiar. Es decir, si alguien vuelve con su familia de origen, si alguien tiene una familia acogida, si alguien tiene un adulto significativo, si alguien tiene otra solución que poder ofrecer, en todos esos casos hay que formar la habilidad para la vida autónoma. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de desarrollo de lo que uno espera del paso de un joven a una persona adulta. Por lo tanto, ya teniendo todo lo anterior, yo puedo, en este sentido, pensar ahora que ya tengo hecho esto en la línea de base y ya tengo el resultado esperado de mediano plazo. Cuando yo tengo la línea de base desde donde inicio y a dónde yo quiero llegar, entonces yo puedo hacer una programación trimestral del plan. Si yo no tomo en cuenta esto o no tengo el horizonte de donde quiero llegar, los planes de intervención trimestral se parecen extraordinariamente a un cuaderno de actividades diarias, del tipo así. Uno se levanta, se lava los dientes, toma desayuno, va al colegio, vuelve, hace algunos talleres, pero todo eso no indica ninguna línea prioritaria, no indica a mediano plazo qué se quiere concebir. Por eso, esos son planes de intervención de baja densidad. Son planes de intervención que no nos van a llevar ni a pensar en alerta, porque no tenemos una dirección estratégica que queremos seguir con ese niño o niña, y tampoco a poder decir cuál es la efectividad de los planes de intervención de esa residencia, porque no tenemos ni el contraste de la línea de base ni el horizonte de dónde lo queremos llevar. Entonces, teniendo esto, la línea de base y el futuro, es donde podemos ir trimestre a trimestre. Y ese es el paso 7, donde queremos que ustedes terminen este ejercicio pensando estrategias, acciones, resultados esperados, plazo, frecuencia, responsabilidades, incumbentes de los trimestres del segundo semestre del 2019. Y que por lo tanto, ¿qué es lo que puede generar la intervención? Pero créanme, si ustedes tienen una línea de base y si ustedes tienen a mediano plazo donde llegar, hacer esto es sencillo, porque está orientado por el nivel de complejidad del inicio y por la oportunidad de mediano plazo que yo quiero ofrecer. Por lo tanto, y con esto estamos terminando, yo con lo anterior perfectamente puedo decir objetivos específicos, estrategias, acciones, resultados esperados, plazo, frecuencia, responsabilidades incumbentes. El trimestre de julio-septiembre, el trimestre de octubre-diciembre, y aquí esta es una cosa fundamental. Las líneas estratégicas, como un tipo de GPS para orientarse con cómo llegar de aquí al final y saber qué trozo del camino es el que yo estoy recorriendo en este trimestre y en el otro trimestre, donde algunas cosas me saldrán bien, otras cosas no las conseguiré del todo y en otras cosas retrocederé. Por eso el plan de intervención es un flujograma, no es una flecha solo ascendente. Entonces, en este caso, si pasamos a la otra diapositiva, hemos hecho un plan todos juntos, viendo el pasado, el presente y el futuro, y considerando al niño, la niña adolescente, como un foco central, donde no solo él o ella tiene que conocer ese plan, sino que uno tiene que estar dispuesto a ajustar el plan
de acuerdo, en este caso, a sus propios requerimientos. Lo que no significa que ese niño o adolescente sepa generar su propio plan. Porque si él o ella lo supiera hacer autónomamente, no estaría en una residencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que escuchar, pero educar, para mostrar posibilidades más amplias de las que hoy día esos niños y niñas tienen. Si los niños y niñas tienen una visión reducida, nosotros estamos ahí para ampliar esa visión, para conectarlos con un mundo real y efectivo de oportunidades. Para eso nosotros vamos a estar trabajando con ustedes en distintas etapas. La idea es que este resumen en Word de cada plan de intervención nos lo hagan llegar a la Dirección Nacional de Sename el lunes 26 de agosto. Por lo tanto, nosotros no esperamos que esos planes estén hasta el último detalle, pero sí que existan, que estén, que hayan sido productos de un trabajo reflexivo de los duplas, de los equipos con la dirección. Y que por lo tanto nosotros, junto con el equipo nacional, con las personas de implementación, podamos observarlos. ¿Para qué? Para que al observarlos en su conjunto, si Quillota, Coyhaique, Cerro Alegre, Viña del Mar, puede tener en este caso ese conjunto de planes de intervención, bueno, desde ahí nosotros nos comprometemos como equipo al 30 de agosto a hacer esa recepción y a tener una palabra que decir para poder en conjunto seguirlo ajustando, poder decir, bueno, en estas 5 residencias, ¿cuáles son los circuitos de oportunidades que más se repiten? ¿Cuál es el nivel de complejidad de la gestión que enfrentan las residencias? ¿Cómo es la variación de los tipos de soluciones que se colocan? Y con eso poder en septiembre armar el plan de funcionamiento en las residencias. Queremos decirles que en octubre vamos a estar trabajando con ustedes, por supuesto, gestionado en forma coordinada con la dirección y las duplas profesionales, para trabajar en una jornada en situ, es decir, en Quillota, en Villa Alemana, en Cerro Alegre, en Viña del Mar, en Coyhaique, cómo poder, sobre esta base de planes de intervención individual, terminar de ajustar los planes y terminar de ajustar el plan de funcionamiento de las residencias. En esa visita también nosotros vamos ya a poder autoobservar cuáles son los puntos fuertes, el umbral mínimo y los puntos débiles, los señales de alerta, en qué cosas nosotros somos mejores o necesitamos más apoyo para lograr algunas dimensiones. Eso nos va a dar un primer nivel de medición de cuáles son en nuestra residencia tipologías de alerta y efectividad. Y para eso, en noviembre, vamos a hacer instancias de formación, porque la intención de esto es, ciertamente, apoyar a los equipos, trabajar juntos como un solo equipo para los niños, niñas y adolescentes de nuestras residencias. Y así tendríamos el resultado del primer año. Si nosotros vemos cómo partimos y cómo vamos a terminar, no tengo duda de los avances que nosotros podemos mostrar. Sin embargo, para eso necesitamos mucho el trabajo pormenorizado de cada residencia, porque cada residencia sabe mucho mejor que nosotros en qué le aprieta el zapato, en dónde podemos ayudar, en qué cosas ellos tienen resultados excelentes para poder mostrar. Y por lo tanto, esta medición se va a traducir, y esto es lo interesante, en un índice multidimensional de efectividad. Es decir, no todas las residencias tienen que caminar por el mismo camino, haciendo las mismas apuestas. Si no tiene una suerte de avance personalizado de efectividad, vamos a medir de nuevo las tipologías de alerta y efectividad y ver en qué está este proceso ambicioso
provocador, extraordinariamente importante para Chile, en que está en marzo del 2020 para que podamos nuevamente hacer jornadas de formación y ajustar este modelo operativo sabiendo que somos parte de una gran transformación en términos de política pública y del Estado. Me atrevería a decir una de las transformaciones más serias y rigurosas que se haya hecho en la historia de la infancia institucionalizada en Chile. Y por lo tanto, los mejores deseos a cada uno de ustedes. No duden en pedirnos el apoyo o la ayuda personal o específico, tanto con el equipo regional, con el equipo de implementación que ustedes tienen en sus residencias, como también en lo que nosotros podamos aportar en este tipo de etapas. Con todo gusto estamos construyendo todos juntos un plan que nos pueda llevar verdaderamente a interrumpir el daño, restituir derechos y generar para todos los niños y niñas y adolescentes de estas nuevas residencias un circuito de oportunidades que sea parecido a lo que nuestra directora Susana Tonda decía en la jornada del viernes, se parezca extraordinariamente a una catedral. Muchas gracias, buen trabajo, mucho ánimo y sigamos adelante.